Buenos días, hermanos. Hoy os comparto el Salmo 27, escrito por el rey David, que lleva por título Jehová es mi luz y mi salvación. Como escribe en su comentario Charles Spurgeon, se trata de un cántico dulce lleno de esperanza gozosa, muy adecuado para todos aquellos que, habiendo atravesado pruebas y dificultades, han aprendido a descansar en el brazo del Todopoderoso. A su vez, el Salmo se estructura de la siguiente manera, proclamando el salmista ante todo su confianza total y absoluta en Dios en los versículos 1 al 3, su amor y comunión con Él en los versículos 4 al 6 en base a las características de Dios como luz que es, para entregarse acto seguido a la oración en los versículos 7 al 12, en los que el salmista plantea 10 ruegos o peticiones a Dios, 5 en sentido positivo: oye, ten misericordia, respóndeme, enséñame, guíame, y 5 en sentido negativo: no escondas, no apartes, no me dejes, no me desampares, no entregues. Finalmente concluye con un reconocimiento del poder sustentador de la fe, probada y demostrada en su propia experiencia en el versículo 13, así como una exhortación a otros a que sigan su ejemplo en el versículo 14. Por lo tanto, vamos a dividir el estudio tratando en primer lugar los versículos 1 al 6, para acabar en el siguiente vídeo a partir del versículo 7 hasta el final. En el versículo 1 leemos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En primer lugar, se hace evidente que para poder tener la certeza de que necesitas ser salvo, requieres la luz que te permita ver que antes de ella permanecías entre tinieblas, y Dios es luz, primera de Juan 1:5. Por ello, en Juan 1:4 se nos revela que Cristo es la vida dada a los hombres por medio de esa luz. Pero saber que la luz procede de Dios no salva, sino su plenitud en nuestros corazones, que nos permite afirmar: Jehová es mi luz, porque el mero conocimiento intelectual no es suficiente. Es decir, debemos apropiarnos de Dios en nuestros corazones para poder afirmar que es mi Dios y seguirle aunque no comprendamos muchas cosas. Esto es lo que Jesús nos dijo en Juan 8:12, definiéndose como la luz del mundo, para añadir que el que le sigue no anda en tinieblas y obtiene la luz de la vida. Seguir a Cristo es vivir por fe en Él para seguirle aunque no entendamos, por lo que no podemos nunca cuestionarle y solo actuar en obediencia por medio de aquella fe. Pero para poder llevar a cabo lo anterior, debemos tomar nuestra cruz para seguirle, Mateo 10:38, lo que significa morir a uno mismo. En definitiva, se trata de dejar de confiar en las cosas del mundo para poner la mirada solo en Cristo. Cuando dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas o recursos materiales o en la mejoría de las circunstancias que nos rodean, entonces habremos muerto para seguir al Señor tomando nuestra cruz, ya que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Versículo 39. Una vez que esa luz nos alcanza, ya podemos igualmente afirmar que Jehová es mi salvación, porque sin ella no es posible escapar de las tinieblas que llevan a la condenación eterna. Esa luz por medio de la palabra nos ilumina los pasos para que podamos avanzar por la senda estrecha y tropezar lo menos posible, o impedir desviarnos por atajos que nos apartan del camino correcto. Pero para ello debemos mirar hacia adelante y no atrás. Así nos lo explica Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14, a fin de alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuando dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, al ser crucificados junto a Cristo para morir con Él, nacemos como nuevas criaturas para caminar siendo guiados por el buen pastor sin volver la vista atrás, dado que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Por eso esta luz nos llega cuando aún caminamos en el valle de sombra de muerte mencionado en el Salmo 23 y que transcurre a lo largo de la vida terrenal, porque nos permite ver el pecado con el que nacimos y los acumulados desde entonces. Y es que la santificación del creyente requiere que la palabra sea lámpara para nuestros pies y lumbrera en el camino. En este sentido, Dios ya nos ha hablado a través de ella y el Verbo se hizo carne para transmitirla, por lo que Dios no tiene que demostrar nada más ni justificarse para que creamos en Él. Si no lo hacemos, somos responsables y asumimos las consecuencias, así de simple. Por otra parte, siendo Dios la fuente de luz, nada ni nadie puede resistir su voluntad para salvar al pecador, por lo que no existe motivo de temor. La certeza es absoluta partiendo de quien es todopoderoso. Como escribió Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez que hemos muerto al pecado, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3, siendo a través de nosotros como débiles criaturas cuando su poder se perfecciona, según 2 de Corintios 12:9. En definitiva, ¿de quién he de atemorizarme? Abracemos la frase de Henry George Salter al escribir que o valoramos a Cristo muy por encima de todo aquello que arriesgamos por Él, o es como si no valoráramos en nada. En el versículo 2 de este salmo leemos que cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. La fe que poseemos se va fortaleciendo por la experiencia del favor divino que acumulamos a lo largo de la vida. Dios nos va demostrando a cada paso que damos que no estamos solos y que no permitirá que seamos destruidos a pesar del zarandeo que suframos. Y es que, como se nos escribe en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No cabe duda que ser odiado por malignos es mejor que recibir el reproche del justo, porque esto nos demuestra de qué lado estamos. Ser amigo del mundo implica ser enemigo de Dios, Santiago 4:4, y ser amado por los malvados es motivo de preocupación por nuestra parte como creyentes. Existe un principio según el cual el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso los malignos, angustiadores y enemigos se juntan para actuar contra los hijos de Dios. Pretenden comer las carnes del justo creyendo que con ello acabarán con su vida, ignorando que no es más que un cuerpo mortal que acabará por corromperse para transformarse en otro glorificado. 1 Corintios 15:53. Nada pueden hacer contra él, porque Dios habita en su interior, y lo que es corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal en inmortalidad. Versículo 54, para acabar finalmente proclamando: sorbida es la muerte en victoria. Por eso los enemigos acabarán tropezando y cayendo al suelo por la fuerza de la fe del creyente, que sabe que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Jesús se llenó del Espíritu Santo tras regresar del desierto, donde estuvo ayunando durante 40 días y fue tentado por Satanás. Esa llenura le otorgó el poder para hacer milagros y para hacer caer a aquellos que pretendían prenderle, como vemos en Juan 18:6. No olvidemos que son ellos quienes confían en carros y caballos movidos por sus propias fuerzas,
pero caen juntamente para no levantarse. Fenecen, como pábilo quedan apagados. Isaías 43, 17. Sin embargo, nosotros los cristianos confiamos en el nombre de Dios. Por eso ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmo 20, versículos 7 y 8. Porque es Dios el que sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Salmo 145, 14. Y sabemos que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículos 30 y 31. Esta es la motivación que permite al salmista afirmar en el versículo 3 de este Salmo 27 que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Charles Spurgeon nos comenta que para las mentes temerosas, la anticipación de los acontecimientos es una causa de tristeza y desesperación más real, prolífica e intensa que las propias dificultades cuando suceden. Las cosas que más preocupación me han causado y que peores ratos me han hecho pasar en la vida han sido cosas que nunca me han sucedido, pero yo de algún modo anticipaba que podían sucederme. Por su parte, el teólogo Robert Young escribe que hay personas que experimentan un terror tan atroz a la muerte que en sus ansias de evitarla la sufren y padecen 1000 veces. El Salmo 34, 7 nos revela que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si esto es así, cabe preguntarse si debemos temer más al ejército enemigo que acampa contra nosotros, cuando es el propio Jesucristo quien a nuestro alrededor les planta cara para defendernos de todo mal. En cualquier caso, vivamos o muramos, somos de Cristo y Él será siempre nuestro Señor. Romanos 14, versículos 8 y 9. Pero para mantener la fe en esta verdad debemos enfocar nuestra mirada en ella en vez de dispersarla en cosas que para nada edifican, ya que solo Jesucristo es la verdad y la vida. Es por ello que el salmista en el versículo 4 nos dice que una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El rey David en el Salmo 16, 8 decidió poner a Jehová siempre delante de él para no fijar la mirada en otras cosas. Por eso también sus juicios y su misericordia estuvieron delante de sus ojos, como expresan los Salmos 18, 22 y 26, 3. De esta manera, David pudo andar rectamente por el camino de la integridad, confiando en Jehová sin dudar. Salmo 26, 1. David sabía lo que era realmente importante, el tesoro escondido en un campo o la perla preciosa hallada, por los cuales merece la pena desprenderse de todo para comprarlos. Así es el reino de los cielos, como nos explicó Jesús en Mateo 13, versículos 44 al 46. Por eso el rey sabía pedir bien y recibió por ello, no como aquellos que piden y no reciben, ya que piden mal para gastar en sus deleites, según Santiago 4:3. Pero no basta con pedir si luego no buscamos, porque de nada sirve clamar a Dios cuando las cosas nos van mal, si a continuación seguimos siendo amigos del mundo. La comunión con Dios requiere lectura, meditación de la palabra y oración. Por tal motivo David pidió, y a continuación buscó confiando en la respuesta a su petición, como reflejan los versículos 5 y 6 de este Salmo. La fe debe ser probada, y como se nos dice en el refranero español, a Dios rogando y con el mazo dando. Como se nos revela en Josué 1, versículos 6 y 7,
Jehová pidió esa fe, pero también el esfuerzo del valiente guerrero a la hora de luchar para conquistar la tierra prometida. La finalidad de pedir permanecer en la casa de Jehová, lo mismo que cuando asistimos a un culto, es gozarnos ante su presencia y alabarle, inquiriendo, examinando cuidadosamente cuál es la voluntad de nuestro Padre y la manera de cumplirla. Es ahora en esta vida terrenal cuando debemos buscarla hasta que alcancemos la gloria, ya que ahora vemos por espejo, oscuramente, 1 Corintios 13:12. Estudiar la palabra y meditar en ella es necesario para todo creyente. Esa buena parte que escogió María sentada a los pies de Jesús mientras le escuchaba en Lucas 10, versículos 39 y 42. Pedir por la sabiduría que viene de lo alto es un buen deseo, porque la que procede de lo bajo de este mundo acaba siendo vanidad de vanidades, según Eclesiastés 1:2. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, como nos dice Pablo en Efesios 5:16, de tal manera que nuestra palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal con los incrédulos, para saber lo que debemos responder a cada uno, como añade en Colosenses 4, versículos 5 y 6. Este gozo que nos provoca contemplar la hermosura de Jehová es producto de la misma esencia y atributos que forman parte de Dios, todos santos y puros, sin mancha, configurando la expresión máxima de belleza. Porque como leemos en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Todo esto es Dios, una hermosura que no podemos ver siendo espíritu, pero que se puede captar al ser amor derramado en nuestros corazones. Se trata de la belleza expresada a través de las palabras de Jesús que configuran el Evangelio, en donde encontramos tesoros tan maravillosos como el Sermón del Monte de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, por ejemplo. En resumen, la hermosura de Dios la encontramos en Cristo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. De tal forma que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, Juan 14:9. Dado que ningún hombre puede ver a Dios y seguir viviendo, Éxodo 33:20. De hecho, hasta los ángeles deben cubrir sus rostros con sus alas ante la gloria de Dios, Isaías 6:2. Igualmente, permanecer en la casa de Jehová es parte de nuestra santificación una vez convertidos. Algunos se conforman con sentirse creyentes o salvos para a continuación relajarse entretenidos en las cosas de este mundo. Otros, por el contrario, intentan perfeccionarse el resto de sus vidas en el camino de santidad que les lleve a la imagen de Cristo, porque saben que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:5. Esta fue la decisión de Ana la profetisa, quien no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, como vemos en Lucas 2:37, aunque no se refiere al hecho de vivir en su interior sin salir del recinto, sino que acudía al mismo de continuo. Por eso se trata de vivir en la casa de Jehová, no de visitarla de vez en cuando a la hora de la angustia ante situaciones difíciles o pidiendo cosas para gastar en nuestros deleites. Nuestro espíritu se debe alimentar de las cosas espirituales, porque el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Esto es lo que igualmente hicieron los discípulos tras partir el Señor a los cielos, volviendo a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24, versículos 52 y 53. También permanecer en la casa de Jehová nos permite mantener nuestra posición de seguridad frente al enemigo, como vemos en el versículo 5 de este salmo, para finalmente otorgarnos la victoria sobre ellos y alabar a Dios. Versículo 6. La presencia de Dios en nuestras vidas va más allá de sentirla o no. Se trata de tener la certeza de lo que no vemos,
lo cual es la definición de fe según Hebreos 11:1. Por eso, una sola cosa demandamos como clamó el rey David, y por eso una cosa debemos hacer, como Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14, y es olvidar lo que queda atrás para seguir a lo que está delante hasta alcanzar la meta y con ella el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 5 de este Salmo 27 leemos uno de los motivos que llevan al salmista a pedir lo anterior. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esta seguridad nos otorga verdadera paz, pero es fruto de una intimidad como la que David tenía con Jehová. En el Antiguo Testamento nadie podía acceder a la parte más reservada del tabernáculo bajo pena de muerte, el lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, Números 18:7. Por lo tanto, si el Señor nos esconde bajo su protección en dicho lugar, nadie podrá tocarnos. Este tabernáculo a día de hoy es Cristo para nosotros, quien como sumo sacerdote intercede por sus hermanos aquí en la tierra. Porque al haber muerto al pecado, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Pero también Dios nos puede encumbrar sobre la roca que es Cristo gracias a su sacrificio, para llegar a ser igualmente intocables como hijos suyos, salvo que Él lo permita con propósito. En definitiva, Dios nos esconde u oculta como precioso tesoro que somos para Él. El término hebreo expresado en este versículo significa esconder un tesoro o algo muy valioso que es preciso mantener oculto y proteger con gran eficacia. Se trata, por tanto, de defender o preservar a su pueblo frente al enemigo. En su comentario, Matthew Paul escribe que esconder a alguien en lo secreto de su tabernáculo alude a una antigua costumbre que permitía a los que habían cometido una ofensa escapar y refugiarse en el tabernáculo o altar donde se consideraban seguros. Así lo vemos en Primera de Reyes 2:28, cuando Joab huyó al tabernáculo de Jehová, asiéndose de los cuernos del altar, para evitar que Salomón acabara con su vida, si bien finalmente fue muerto en su interior. Tal es la seguridad y confianza con la que el salmista escribe, que a continuación en el versículo 6 nos dice que luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Como han expresado algunos autores, en la cultura oriental la expresión levantar la cabeza por encima de los enemigos era un símbolo claro de victoria y exaltación. Así se desprende de otros pasajes como los de los Salmos 3:3, 83:2 y 110:7. Cristo es la cabeza del cuerpo que constituye su Iglesia, y por medio de ella se nos otorgó una segura victoria pese a que aún sufrimos los embates del enemigo en este mundo caído. Por eso en Lucas 21:28, Jesús nos animó a levantar nuestras cabezas cuando regrese en gloria, para llevarnos con Él como parte de nuestra redención. La fe mueve montañas cuando se tiene la seguridad de que lo pedido será concedido como algo acorde a la voluntad de Dios. Por eso en Santiago 1:6 se nos dice que debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De ahí que el rey David se viera en ese momento realizando sacrificios de júbilo en el tabernáculo y cantando alabanzas a Jehová, anticipando lo que sería. Esto es lo primero que haría antes que nada.